El domingo cantamos bonito en la iglesia, nos comprometemos. El lunes como que volvemos a lo mismo. Pero la fe en el templo es lo que nos hace pensar. La vida sin cambio afuera es como otra vida en realidad paralela. La pregunta entonces no es cómoda, obviamente, pero también necesaria. Si el cristiano o el cristianismo no transforma nuestra vida diaria, ¿qué tipo de fe estamos viviendo realmente? Bienvenido a este capítulo de Fuego Cruzado. El cristianismo, perdón, no cambia nuestra vida, lamentablemente, pero sí podemos tener un debate para que podamos reflexionar con respecto a esta realidad que se da, que muchas veces el cristiano es un practicante de día domingo solamente, pero ya partiendo el lunes como que vive una vida paralela. Y para eso vamos a hablar con Silvana Morales. Bienvenida, Silvana. Muchas gracias. Y con Cheli, más conocida como Hola. Graciela también. Aquí estamos otra vez. Al revés tendría que haber sido, ¿verdad? Sí. Graciela, más conocida como más Cheli. conocida como Cheli. Ahí está. Pues bueno, el cristiano dominguero, Silvana, es una vida transformada. ¿Cómo lo ves tú a esa persona que practica solamente el cristianismo el día domingo? Yo creo que esta pregunta es como un termómetro. Aquí vamos, ¿A medir? vamos a medir, ¿cierto? La honestidad ante la fe, Ya. ante realmente lo que realmente vivimos. Si ¿cómo se llama? ¿Sirve poder congregarte quizás solo una vez a la semana? ¿Es bueno? Es necesario, pero esto va a ser como el termómetro de saber si vivimos y tenemos la capacidad, la fuerza de voluntad de poder resistir la semana de tentaciones, la semana de problemas, porque tenemos una vida normal Es verdad, fuera sí, pues, de la si estamos iglesia. enfrentados a la realidad. Entonces tenemos una realidad distinta. Todos luchamos con algo. Entonces, si yo tengo el carácter y la fuerza como para poder enfrentar y estar bien delante de Dios, congregándome un día o solo un domingo. De hecho, nosotros Buen tenemos un termómetro. vocabulario especial, ¿ah? Decimos los que son del mundo versus los que no son de este mundo. Claro, lo explicamos para que la gente Claro. lo ¿Y cuál es tu realidad, Cheli? Somos marcianos. Claro, como que vivo en otro Me faltan las planeta. antenitas, me faltan las antenitas. Pucha, es difícil. Yo encuentro que es muy difícil porque vivir el evangelio todos los días es un trabajo. Sí, es un pues. trabajo y tiene que ver con varios factores. Lo hablábamos en Pero el capítulo existen anterior. esos hermanos que el día domingo solamente son los que soy cristiano, muevo mi fe, pero ya llega el lunes y vivo una vida totalmente distinta a lo que yo puedo comprometerme en una iglesia. Hay personas, y también me podría como agregar a eso, y creo que va en los procesos que uno va viviendo en el crecimiento mismo, en la Ujú. fe, de que en algún momento quizás fui muy cristiana solo en la iglesia y a lo mejor en mi trabajo no, o a lo mejor con mis amigos no, con mis Claro. vecinos no, y el Señor a su tiempo ha ido trabajando eso en mí también. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. en Por ese algún momento. proceso. Sí. Sí, que nos da un poquito de vergüenza a lo mejor que nos llamen cristianos. Sí, lo que pasa es que tu fe no es evidente con solo. A ver, primero si partimos que un cristiano debe entregar la palabra y el mensaje, tu fe no te va a evidenciar solo con llegar a la iglesia el domingo, levantar tus manos, ¿cierto? O quizá llorar cuando está la alabanza, la adoración, tener todo esto por emociones, o que tú sientas una paz, si tú no tienes la capacidad de cuando llegas a tu casa o incluso ni siquiera cuando llegas a tu casa, cuando abres la puerta del auto y te sientas junto a tu pareja y hay una diferencia de opinión, Claro. ¿cierto? Lo que pasa es que eso se debe hacer en esos momentos cuando se hace vida en ti lo que estás aprendiendo. O estás aprendiendo, estás viviendo una mentira, una religiosidad, Claro. o realmente estás viviendo la vida que Cristo quiere darte. Si no solo con llegar a la casa, llegar al trabajo. En la instancia en que tú pusiste el pie fuera de la iglesia, ya estás siendo probado o para ser aprobado de lo que realmente estás viviendo. O en la misma iglesia. Claro. También. ¿sabes? Y yo No, pero justamente es que te iba a en la contar a misma- ella. que En la misma Yo- iglesia es más No, es que fácil. mira, como que todos se ponen en una posición. Sí, un día, verdad. porque hoy en día la iglesia es como que tiene su cafetería, ¿te has fijado? Como que tiene, ¿tú no?
No Ah, ya. regalamos el café. Bueno, Tenemos tiempo pero de hay- café. Ya, pero un Pero rincón hay donde, un claro, lugar donde un tiempo generalmente para- hay una cafetería o no sé, donde se puede comprar una agüita mineral y todo eso. ¿Ya? Entonces, en una oportunidad, esto es algo personal, ya que no salga de aquí, por favor. Entonces, mi hijo, el mayor, Román, salió precisamente a buscar una agüita porque tenemos una nieta, tengo una niña, entonces le necesitaba agüita. Y salió a comprar. Entonces resulta que donde compró es una botillería y al lado hay una iglesia. Igual, Ya. ¿cachai? Entonces de pronto sale alguien y estaba hablando por teléfono, no, y con garabato y todo el asunto. Oh, mal. Garabatos son malas palabras que En Chile podemos se decir acá en claro. Chile, ¿ya? Palabras malas, o sea, Fuertes. fuertes, ¿ya? Y estaba, no, y hablando. Y el Román, escuchando todo esto, decía, ojalá que no se vaya a meter a la iglesia, que no se meta a la iglesia. Que no se- entre. que no Que no entre se a la abra la iglesia, que no iglesia. se abra la iglesia, por favor. Y entró a la iglesia. Entonces, te fijas que muchas veces la realidad es que somos cristianos solo en la iglesia. O sea, nos damos un paso fuera de ella y ya vivimos una realidad paralela, distinta a lo que Dios nos pide, o Dios nos exige en cierta forma, y ahí estamos mostrando una realidad distinta a los que nos pueden ver. ¿Te Mateo, fijas? A Mateo nuestros vecinos. 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, es un proceso Claro. fuerte igual, lo tenemos que reconocer porque todos los días tenemos nuestras luchas. Hay luchas no simplemente porque tú vas a decir una mala palabra, a lo mejor ya esa área la pudiste dominar, ¿cierto? Lo tenemos ahí bajo Pero nuestros tienes pies, otras, ¿cierto? Dominada. Pero muchas veces el carácter, la forma de pensar. Recuerden que delante de Dios un asesino con un mentiroso Pesa lo estamos mismo. al mismo nivel, pesamos lo mismo. Entonces el fruto es cómo hablamos, cómo perdonas, ¿cierto? El orgullo, la mentira, ¿cierto? Cómo amas, cómo trabajas, cómo manejas tu carácter. Entonces, si nosotros estamos diciendo es porque solo nos congregamos o por decir una mala palabra, hay muchas cosas en este abanico en la cual para Dios no es correcto. Y para ti, Chely, ¿cuál es tu experiencia? ¿Conoces a personas que son de esa formación, digamos, de domingo a domingo solamente? Porque de lunes a sábado viven una vida totalmente distinta, lamentablemente. Yo debo reconocer que, tal como lo dije en un principio, hemos estado en ese lugar. Y prefiero hablar de mí porque no me gusta hablar de otros. Ajá. Pero sí, efectivamente, hemos estado en ese lugar de decir, bueno, aquí no me conoce nadie, pasémoslo bien, Claro. ¿cierto? Pero es ahí donde, tal como dice Silvana, ¿cuál es el fruto que tú das de esto? Del conocimiento en la fe. El Espíritu Santo te confronta, te anima, pero también el Espíritu Santo da fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Ujú. Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tal como decía que sentarse en el auto y empezáis a tocar la bocina Sí. camino a verdad. la casa Sí. y tocas ahí, te molesta el tráfico. Pero efectivamente son temporadas o son procesos que todos hemos vivido, todos hemos estado ahí en Pero un mediana proceso. o- por supuesto. Pero o sea, un te proceso, quedaste claro. pegado y ahí Te tenías un pegado, ahí problema. jodiste. Ujú. Claro. Pero Sí, será por tienes falta problema. de osadía, porque pareciera que nuestra fe se ve más, digamos, más funcionada o se ve más concreta en la iglesia, pero no así en el trabajo, no así en la universidad, ponte tú, o en la calle con mis vecinos. Como que no Sí. tenemos Ahí volvemos al esa... versículo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Claro. Cuando no hay cruz, cuando Pero, no por hay ejemplo, por sacrificio, eso te no hay digo, transformación. es que ahí es donde va el debate, porque dentro de la iglesia podemos decir, el pastor te puede decir, oye, hermanita Chely, por favor, ¿puede orar por la hermana Silvana, por favor? Me cae mal. ¿Ya? Ya sabes. Entonces, ¿qué hace la Chely? Va, ora por ella, pero si... La unjo así. Ya, claro, Mechoneada. que se convierta. Claro. Entonces, pero la falta de osadía hace que en la pega, o en el trabajo, ya en la casa, con mi vecindad, no seamos tan osados en ese sentido. Entonces, nuestra fe solamente la llevamos
a la iglesia. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que dice, oiga, vecino, sabe que estoy pasando por esto. Hola, ¿cómo estás, vecino? Sí, un poquito mal, que estoy pasando una enfermedad. Y no somos capaces. Y no somos capaces de orar Ah, por qué esa bueno, persona. dice. Claro, y dice, uy, qué lástima, pues, triste. vecino. Ya. Pero eso Ya. en general sucede. Yo creo que los cristianos audaces, como más decididos, de repente nosotros nos guardamos como esto y el vecino te está, o escuchas que el marido le saca la mugre a la vecina y tú ni siquiera te acercas a decirle, "Ey, o sea, Claro. cuenta conmigo, te puedo ayudar o algo". Por ejemplo, yo tengo el testimonio de mi nieto. Me contaba mi nuera que fue porque vendió un producto y fue donde una amiga, ¿cierto?, a dejarlo. Mi nuera no veía a esta amiga mucho tiempo y ella le había dado como un parálisis facial, ¿cierto? Entonces, cuando fue a entregar este producto que le vendió, se encontró con otra persona, porque un parálisis facial Claro. Te te desfigura la desfigura cara, la sí. cara, el cuerpo, los brazos, quizá hay gente que le desfigura todo el cuerpo, pero ella fue como la mitad de su cuerpo. Entonces se encontró con otra persona. Mi nuera quedó tan sorprendida, muy sorprendida, triste, que le dijo, dice que fue un impacto para ella. Le dijo, hola, ¿cómo está? Y toda la cuestión. Le llevó el producto ¿cómo se llama? Que le vendió y todo. Le entregó, hicieron el pago, todo. Iba con mi nieto, Romancito, que tiene alrededor de 8 años tiene. 8 años. Entonces, mi nuera quedó tan impactada que no fue capaz, cristiana, ¿cierto? No fue capaz de poder decir algo en su corazón. Claro. Ella lo quería hacer, pero quedó tan impactada que no pudo. Y le dice, muchas gracias, se da la media vuelta, se va a ir y mi nieto le dice, espérame, mamá. Se devuelve donde esta señora y le dice, ¿sabe qué? Yo le quiero decir que Jesús puede sanarle. Jesús le puede sanar. ¿Usted me permite orar por usted? Y la señora quedó impactada. Dice que mi nieto le puso la mano, no sé si en el brazo, le dijo, Padre, en el nombre de Jesús, y le dijo, yo declaro sanidad, y porque tú puedes, Señor Jesús, sanar. Y dice la Connie que se da vuelta y se pone a llorar así. Y quedó impactada de lo que un niño de 8 años Claro. logró identificar y hacer. ¿Por qué nosotros a los grandes nos cuesta tanto? Y dice que después le dijo, ya mamá, ahora vámonos. Y se fue. Y dice que la Connie no miraba al Romancito porque ella quería puro llorar, lloraba y no podía creer lo que Romancito había hecho en vez de ella como grande hacerlo. Claro. ¿Por qué nos Es que, callamos? claro, por lo mismo, que falta de osadía en ese sentido. ¿Por qué? Porque no hemos acostumbrado a ser solamente cristiano o evangélico solamente el día domingo o en la congregación. O sea, como que tenemos dos mundos, ¿te fijas? Un mundo cristiano, pero del resto de la semana, de lunes a sábado, somos otra persona y no llevamos a Dios en todo lugar. Quizás puede ser porque no hay una convicción real. Cuando tú tienes tus ideas claras, las defiendes. Pasa en todos los aspectos. De repente es como en lo político, en lo social, en lo económico. Apasionado. Claro, o instituciones que tú representes. Siempre tú estás, tal como tú dices, muy apasionado y lo defiendes a full. A pesar de que tú sabes que Puedes perder o puedes ganar. o puedes crear Claro. un Pero conflicto sí pasa, en las como dice alguien por conversaciones. ahí. Y pasa eso. O sea, hay hermanos en la fe que están en lugares complicados hablando de Jesús. Y hay otros que definitivamente, ¿para qué le voy a decir si ni siquiera cree? Mejor voy a evitar esa conversación. Claro. Entonces es ahí donde que hay una cobardía también, pero tiene que ver porque no hay una identidad en Cristo, no hay una valentía en Cristo y no hay también quizás un conocimiento acerca de esto. Pueden ser muchos Sí, aspectos. pueden Mira, ser muchos factores. en La realidad, osadía sí. no es un atrevimiento humano, es una autoridad nacida de una vida rendida. Ya no vivo yo. Claro. Cristo vive en mí. Cristo Por eso vive en mí. te hablaba de la ¿Qué osadía. haría Jesús? Uno ¿Y siempre sabes tiene qué? que pensar eso y decir, ¿qué haría Jesús? Cuando usted está a punto de decir, ¿qué haría Jesús en mi posición? Cuando está a punto de gritarle al marido, No por ejemplo. sé, cualquier problema. O dificultad, faltarle al respeto al jefe, situación, decirle, "No". ¿cierto? ¿Qué haría Jesús en mi un posición? caso. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, Claro. cuando nosotros nos paramos, o sea, imagínate que un niño de 8 años pueda captar, porque ese es el real llamado de un hijo de Dios. Porque entiendes los absolutos también. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, las generaciones vamos
vamos como cambiando. Entonces, que un niño de 8 años lo haya tenido súper claro, que no tuvo necesidad de usar estas palabras rebuscadas Claro. y hablar en lenguas y que bla, 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 bla y toda la cosa. Nada, él siempre le dijo, yo creo que Dios la puede sanar, me deja orar. Claro. Claro, y ese es un principio que lo podemos llevar a la práctica en todas las áreas de nuestra Tú no vida. lo sabías. ¿Qué cosa? De tu No, vida. me impactaste, de verdad. No tenía eso lo que me estabas contando. Pero a lo que voy yo, a lo que quiero decir, que una vez yo hice esa práctica. En una oportunidad, se los voy a comentar a que no salga de aquí tampoco. Claro, yo aprendí, dice, pero ¿y si pasa? Nos Sí. estaban enseñando precisamente a que seamos osados, ¿verdad? Que oremos por la gente, que si en alguna situación, y que en una oportunidad mi papá estaba muy enfermo y lo tuvimos que traer a un hospital acá en Santiago, Santiago de Chile, y resulta que ahí yo estaba sentado esperando el diagnóstico de mi papá y frente mío había una persona que llegó ahí y estaba muy mal y la persona empezaron a orar por esa persona. Ahí mismo. Y ahí mismo, y no le importó nada, que estaba en la sala de espera. Estaba lleno. Si los hospitales acá en Chile, generalmente, los públicos sobre todo, llenísimos. Entonces, a ellos no les importó, era un matrimonio que llegó con su hijo y comenzaron a orar, a orar, a orar. Y yo veo esta situación y me involucro también, pues me involucré y dije, ya, Señor, y empecé también a orar. Y ahí yo aprendí y dije, oye, hay que ser osado en todo minuto. Todo minuto. Y eso tú lo puedes llevar inclusive no tan solo en tu vida como cristiano, sino que también en tu vida, en tu trabajo. En algún minuto es cierto que nos necesitábamos nosotros un colchón. Mira, algo tan básico que uno podría decir, no, yo lo voy a comprar y listo. Pero justo se dio la oportunidad y ahí me vino el ejemplo. Dice, ¿y si pregunto por el colchón que estaba ahí? Y yo le dije, oye, ¿pueden vender ese colchón? No, me dijo, lo estamos regalando. Y yo dije, entonces me lo puede regalar. ¿Te fijas? Porque muchas veces nosotros Claro. esperamos o no queremos hacer las cosas porque pensamos. Hay oportunidad. Hay un prejuicio Cuestionamos, claro. Claro. de decir que te van a decir no de inmediato. Sí. ¿Te fijas? Entonces nosotros mismos nos anulamos cuando podría ser que esa puede ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad. En este caso, te fijas, yo tuve la oportunidad de orar por una persona, me involucré, y la otra, llevándola al plano más secular, por así decir, obtuve algo que andaba buscando en forma gratis. ¿Te fijas? Y fue de bendición no tan solo para mí, Y sino la, para y la mi osadía familia. de orar por alguien y decir, ay, no, es que el temor. Bueno, y si Dios lo sana, Dios lo y si hace, es la por eso te oportunidad. digo. Mira, la osadía dice en Hechos 4:13, dice, y viendo la osadía de Pedro y de Juan, reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, Jesús les decía, ustedes se paran, van y hacen lo mismo que yo. Claro. hacía. Milagros, prodigios. Y ellos decían, pero nosotros, Jesús, ¿cómo? Entonces, nosotros no nos atrevemos muchas veces a creer en la posición de hijo que tenemos. O sea, nuestro Padre poderoso, que nada es imposible, ¿por qué no pararnos, cierto? No importa un buen discurso. Romancito no dio un discurso. Claro. Romancito no habló en lengua, no demostró un carisma, no tenía una técnica. Él solo hizo, ¿cierto? Lo que nació de su corazón. Lo que nació de su corazón. Pero incluso cuando nosotros tenemos mucho conocimiento, sí nos falta osadía. Sí. Yo debo reconocer, a veces por tonteras, Es que a por, veces por el tanto momento conocimiento mismo. como que nos Sí. limita. Una vez, bueno, tenía una tocata o un pequeño concierto en un bar en Santiago y fuimos con un grupo de hermanos. La cosa es que yo estaba muy nerviosa porque primera vez que iba con una banda, eran mis canciones, no es lo mismo trabajar para otro que hacer lo propio, y además que sabía que ese bar en específico era un poco controversial Ya. por un tema político y por lo mismo era muy anti-religión. Y me acuerdo que había una niña bueno, ahora ya es mayor de edad, Keila, que tenía como 16 o 17 años. Y ella entró con el permiso de su papá estaba con ella. Y ella me dice, ¿ya que van a orar? Sí, le dije yo, sí, vamos a orar, después oramos. Le dije, pero yo sabía que después íbamos a orar, yo pensé como en grupo, detrás, todos, antes Claro. de subir al escenario. Y pasa que se nos pasa la hora y nos estamos probando, estoy adelante y está todo el bar ahí, había gente incluso alcoholizada y todo. Y veo a esta niña sentada en un sector como del bar, sentada con su papá, y ella ya estaba orando. Voy a cantar y me acuerdo de lo que le dije.
Y es ahí donde nosotros, por lo menos yo recordé la responsabilidad que tengo delante primero de mi Señor, ¿cierto? Y también con mis hermanos en la fe. Yo dije que iba a orar y no lo había hecho. Y ella ya estaba orando por lo que nosotros íbamos a hacer esa Claro. noche. Dentro del nervio y todo, dije, bueno, saludé y todo, y digo, ¿me permiten? Voy a orar. La gente nos miró así como, ¿qué? Fue muy incómodo. Oramos, cantamos, no nos pifiaron, no nos echaron tampoco, pero sí fue muy compleja la situación en el momento. Yo tomé la valentía solo porque la vi a ella. Claro. A pesar de que yo sabía cuál era mi responsabilidad, sé también cuáles son mis convicciones, sé también cuál es mi fe, pero el hecho de que ella estuviera ahí, si ella no está ahí, yo no lo hubiese hecho. El Señor la puso ahí para recordarme que es el Señor primero, que debo confiar en el Señor y no en mis propias habilidades. Entonces, sí podemos también caer en, a pesar de tener mucho conocimiento en la fe, podemos caer también en estas prácticas que no son saludables para Lo que nosotros. pasa es que la de no- osadía, Es que ahí está, la po. osadía revela intimidad con Dios. Claro. Si tú no hubieras tenido Claro. esa intimidad y esa Te hubiese dado vergüenza, responsabilidad, te seguramente, hubiera dado claro. lo mismo. O sentirme muy ya segura no lo hago también. simple, Sí, porque claro. Dios conoce mi corazón, es simple. Pero Dios quiso hacerlo públicamente. Entonces, hay evidencia de que sí hay un encuentro personal tuyo con Dios, un compromiso, una evidencia de intimidad con el Padre. Y cuando uno ama a alguien y tiene intimidad, no le quiere fallar. Por eso es bueno este debate que lo podamos llevar a nuestra comunidad de Fuego Cruzado, porque muchas veces nosotros reducimos el cristianismo solamente al domingo. Claro. ¿Te fijas? Y solamente ahí soy cristiano, me lleno, recibo, palabras, todo bonito, pero ya el día lunes es otra realidad. Entonces, ¿cuál es la práctica que debemos de seguir? No reducirlo solamente un día en particular, sino que llevarlo todos los días como una forma de vida. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad también. Por eso este debate, o más bien este podcast, que tenemos este tema porque queremos también sacarlo a la luz, porque muchas veces estos temas como que pasan un poquito no tan más rápido, y comprometer a la hermandad, a que llevemos a Cristo todos los días, que sea en tu colegio, que sea en tu universidad, que sea en tu trabajo y más hoy en día con tus vecinos, porque muchas veces uno no conoce quién está a su alrededor porque somos tan céntricamente Somos egoístas, egoístas. que no nos importan inclusive nuestros vecinos. Entonces por eso vamos a que no tan solo lo reduzcamos a un día, sino que lo vivamos completamente toda la semana, y ahí es la responsabilidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu realidad? ¿Le llevas a Cristo solamente el día domingo en tu iglesia o lo practicas todos los días como un estilo de vida? Déjanos tu comentario, explícanos cuál es tu forma de ver este tema tan interesante que estamos hablando, Silvana. Y en este sentido, cuando tú dices los niños oran, digamos, y tienen a los adultos les cuesta un poco más orar por la gente en las calles, ponte tú, cuando salen a evangelizar. Yo creo que podríamos decir que puede ser egoísmo, vergüenza, miedo al que dirán, que la gente diga. Por ejemplo, nosotros dentro del ministerio tenemos el equipo de Cuerdas de Amor. En Cuerdas de Amor es un equipo evangelístico que sale siempre a la calle, pero nosotros ya no nos estamos conformando con simplemente entregar un folleto. tratado, entregar un folleto, entregar un papel donde está ubicada la iglesia para que la iglesia se llene, para que vayan todas a nuestra iglesia. No, ya simplemente ese no es el propósito. Y este grupo de Cuerda de Amor se ha enfocado y ha tomado la osadía de que si yo veo a un enfermo en la calle, yo oro y declaro sanidad. Y hemos visto cómo Dios ha hecho milagros. Hemos visto cómo la gente ha dicho, ¿sabes qué? Yo necesitaba esta palabra, yo necesitaba esta respuesta porque yo en horas más me iba a quitar la vida. O sea, así de simple. O sea, la gente está tan radical porque ya no encuentra esperanza, ya no encuentra solución, ya no encuentra escape. El pueblo de Dios está callado. El que tiene la verdad está callado. Entonces, cuando aparece gente con osadía que vaya enfrente y dice, no, Dios, aunque muchas veces a la gente le molesta, a lo mejor muchas veces te van a rechazar y te dicen, no, yo no quiero nada de Dios, no importa. Pero alguien te puede decir que sí. Pero
puede salir la opción de que hay gente que sí lo necesita, que sí lo acepta, ¿cierto? Que sí lo reconoce, porque tu realidad no es la misma realidad que yo puedo estar viviendo. Hay gente que necesita una palabra de aliento, una palabra del Señor, que necesita un cambio radical. Y sabes que ahí en esa área, muchas veces nosotros somos muy religiosas, porque no sé si tú eres de la generación donde, ¿cómo identificaba a un cristiano? Porque hoy en día como que es difícil identificar a un cristiano, ¿cierto? No sabemos quiénes son los que pueden llevar una vida cristiana genuina. Pero sí, antiguamente uno se fijaba, ¿por qué? Porque iba con un terno un día domingo, ya eso era raro. Ya, sí, Corbata. Un terno, en la una mañana corbata temprano, un día domingo a primera ya hora. era distinto. Y llevaba la Biblia, ¿verdad? Pero hoy en día la tecnología te permite llevar la Biblia en tu celular, en tu notebook, o sea, podemos pasar, como decimos nosotros, desapercibido dentro dentro de las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo entonces podemos llevar este formato, digamos, de no ser un cristiano dominguero, sino que también llevarlo día a día? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que el cristiano, bueno, nosotros nos hemos conformado con los espacios donde nos dan para poder servir. Es como, ok, yo soy músico, me dedico solo a la música. Ujú. Yo estoy a cargo como de hacer un discipulado pequeño a alguna de las hermanas de la iglesia, esa es mi pega. Como que en las misiones, de repente es como que si no estáis en África, no es misión. Claro. Y la misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, donde sea, donde Sí. estés. Algo que me llama mucho la atención de mi mamá, que ella, como buena pentecostal, se sienta y empieza a conversar. Y termina hablando. Yo estoy esperando la micro, me doy vuelta y ella ya está. Ya está con la orando por mano. alguien. Claro, y es como, ¿cómo lo hace? ¿Cómo tan rápido? Pero claro, tiene que ver como que somos una generación mucho más cómoda y Ujú. y la tecnología también no nos ayuda mucho. Creemos que tiramos un versículo es suficiente. O estamos como mostrándonos ya, llevo una polera, una polera ahí del útero, y me van a preguntar si soy cristiana o no. Claro. No es tan así. O sea, necesitamos generar también las conversaciones, hablar del Señor, que salga el Evangelio por nuestros poros. Mm. ¿Y cómo llegamos a eso? Es solamente como conversábamos al principio, esa osadía, esa valentía de querer hablar de la verdad que cambió tu corazón, que cambió tu vida con otros. ¿Cómo Sí. compartes esto con otras personas? Y nos cuesta porque luchamos todos los días con el orgullo de que decir, claro, te van a decir que no y vaya a quedar ahí Un poco con achacado. vergüenza Claro. o por el hecho de como sentir esa sensación de rechazo, quizás no sentirte tan cool. Hay muchas cosas que quizás no nos permiten poder tener la valentía de llegar y hablar. Oye, una de Pero las el Señor cosas... nos envía y nos ordena hacerlo. Una de las cosas que, por ejemplo, que a lo mejor a ustedes le pueden servir también, que el equipo que lidera Silvana, ustedes cuando han salido a evangelizar, porque generalmente son jóvenes, ¿cierto? Son jóvenes de 14, 15, hasta No, una pero también edad hay bien gente elevada. adulta. Sí. Pero los chiquillos, ¿qué hicieron? Hicieron un código QR, ¿te acuerdas? Sí. Claro, ahí está la herramienta de la nueva forma, Claro. ¿cierto? De un código QR en la cual uno le entrega o le invita a tomar este código QR que los enlaza directamente con el Instagram o el Face de la radio o algún número de teléfono. Pero una de las cosas que a mí me encanta, yo el otro día lo compartimos con el grupo dentro de nuestra red, ¿cierto? De tema de evangelismo y dijimos, queremos hacer cosas distintas. La gente muchas veces, nosotros hace como unas 3 semanas atrás, más o menos estuvimos en la calle y ¿sabes qué sentimos diferente? De repente uno sale a la calle y dice, no, la gente no quiere, la gente le da vergüenza, no se acerca a nosotros. ¿Sabes tú que esta vez fue diferente? La gente decía, oh, qué hermoso lo que están haciendo. Puede orar por mi hijo, puede orar por esto, necesita, está ¿cómo se llama? Sedienta de que alguien les hable.
de que alguien les lleve la verdad. Oramos por gente enferma, por niños en los coches, no nos daba vergüenza, llevábamos siempre, obviamente, ese típico El engañito, regalo. un regalito, un detalle, unos dulcecitos para los niños, unos globos, pero la gente necesita ser escuchada. Y esa es una de las cosas que nos dimos cuenta esta última vez. La gente necesita ser escuchada, y escuchada con alguien que le va a dar una real solución, Pero que ¿cómo, le va a dar un consejo de verdad. cómo motivan ustedes a esa persona que no quiere entregar el mensaje? O sea, como que le da vergüenza y quiere Nosotros tener la dentro- comodidad de dentro- estar mira, solamente el día dentro domingo en la del iglesia. equipo de nosotros habían 2 niñas dentro de mi red, 2 chicas discípulas que les daba vergüenza, que eran por primera vez, eran nuevas y eran la primera instancia que íbamos a salir a la calle. Y yo le dije, ya, usted no va a hacer nada. Ya, va Ya. mirando. Usted va a ir al lado mío, pegadita conmigo, pero tú lo que me vas a ayudar es a tomar los datos de las personas, si es que los entregan, entonces tú vas a ir escuchando. Tú me vas a escuchar como yo lo hago, tú vas a escuchar a nuestra compañera, ¿cierto? A la hermana, cómo lo va a hacer, y tú vas, ¿cierto?, a adquirir experiencia primero mirando. No podemos exigirle porque no tiene Claro. experiencia, pero tampoco la podemos dejar de lado, no, es que nunca lo vas a hacer. Entonces, esto todo es por imitación. Claro. Yo imito, ¿cierto? Por eso es importante cómo se mueve el líder, es importante cómo se mueve el pastor, porque quien te está mirando se hace de alguna forma un reflejo de lo que quiere llegar a ser. Claro. Entonces, esta persona empezó a mirar, y cuando fuimos a la última persona del día, ¿cierto? Vio tanta osadía, vio tanto, no, vamos a orar, ya, tú ora, Padre, nosotros declaramos, y la gente dirá, oye, pero si no pasa nada, no importa, ¿y si pasa? Claro. Y si es el momento y Dios lo hace, porque no eres tú, ya en esos momentos ya no son tu fuerza, no eres tú, es Dios. Y ella dijo, yo quiero. Y se atrevió a hacerlo, y le habló, y más encima me dio tanta, porque le salió justo una persona que estaba viviendo la misma situación en la cual ella había sido sanada, restaurada y sacada. Que era Que es una la depresión, enfermedad ¿cierto? Y crisis de pánico. Entonces, y bueno, también tuvimos la experiencia de la joven que había sido sacada de crisis de pánico y se encontró con una persona adulta, una niña de como 13, 15 años, una persona adulta. Dios puede sacarte de la depresión. Yo vivía crisis Claro. de Es pánico. que a veces O sea, nosotros esa ponemos es la tanta osadía. excusa. Yo creo Y que no ahí palabras está. rebuscadas, Sí. sino que lo que tú vives. Ajá. Y es por eso, porque ahí nosotros ponemos tanta religión a nuestro alrededor, a lo que estamos viviendo, que solamente pensamos que vivirlo solo en la iglesia es donde debemos estar. Es como nuestro refugio, que sí es un refugio, pero que lamentablemente no lo sacamos hacia afuera. O sea, no lo proyectamos a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros propios vecinos, a los que están, a nuestros amigos, familiares, no sé. Donde quiera que nosotros vayamos, podemos hacer una plataforma evangelística súper conmovedora para la gente y que sea un real encuentro con Dios. ¿Te Bueno, el fijas? cuerpo de Cristo es completo. Yo no puedo ser brazo y pierna a la vez. Claro, Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que el cuerpo de Cristo funciona de distintas maneras, tiene sus funciones, y no todos tenemos las habilidades para ir a África o a Ajá. China. Tampoco tenemos los recursos o quizás la facilidad para hacerlo, y tampoco el ímpetu. Pero sí, el Señor nos ha dado habilidades quizás en otros aspectos. Ujú. La palabra es súper clara cuando muestran de qué manera la iglesia solventaba el trabajo de los discípulos cuando iban a hablar de Jesús. O sea, y iban a otras ciudades, y cómo la iglesia también veía los recursos. Habían grupos de mujeres que trabajaban en pos de eso también, llevaban el evangelio también, y a la vez trabajaban para poder tomar recursos para abrir otras iglesias y así. No todos podemos hacer lo mismo. No, si yo tengo pánico escénico, o tal como decía Silvana, los barrios son distintos también. Hay lugares que son distintos. Sí. Si vamos a un barrio bohemio y te vas a parar afuera con un megáfono, Dios te bendiga la osadía. Y el Señor te va a fortalecer en ese momento, pero quizás también Pero hay ciertas puedes personas hacerlo- que tienen esa capacidad. Yo no Claro, podía hacerlo, o por quizá. ejemplo, lo puedes hacer de otra manera también. Todos los barrios tienen formas distintas. Distinta, claro. Y las iglesias también tienen sus formas. O sea, hay iglesias que tienen un trabajo exhaustivo por años, misioneros con los niños, que encuentro que es increíble cómo se llega a los barrios a través de los niños, y llegan las familias por los niños. Sí. Tú solamente estás haciendo una ayuda, estás orando, o llevas, no sé, una actividad para niños en un lugar, en un parque,
Y llegan las familias a veces por los niños. Hay otros lugares donde, no sé, a mí, por lo menos en mi caso, nosotros estamos en un sector que es céntrico, el barrio Las Tarrias, y el público sí es diferente. Es un público de minorías sexuales, Ujú. de ideologías muy marcadas y que no son de personas que estén escuchando alabanzas o predicaciones en voz alta. Pero sí, por ejemplo, son personas que sí les gusta debatir y llegar a conversaciones incómodas. Entonces, el Señor, ¿Y por qué no lo invita a nuestro debate? Sería bueno, ¿eh? entonces nosotros hemos logrado quizás conversar con nuestros vecinos y llegar a esas conversaciones incómodas a través, por ejemplo, hacemos la fiesta del té. Hacemos una degustación de té, los vecinos llegan, conversan de qué se trata esto y nosotros conversamos. Como y la hablamos de degustación del té. Jesús. Hacemos degustación de té, Diferentes té. distintos tés, Claro. porque el barrio funciona así. Sí, pues sí, Les el gustan barrio las Las Tarrias. cositas nuevas Claro. y como que, ay, qué rico, y aquí hay comida o ropa. Hicimos una feria también de emprendimientos y los vecinos llegan por eso, porque ya a la iglesia no llegan, Claro. porque es un barrio diferente. Porque Eso hay es la un osadía, cierto porque recelo la, igual. la persona no va a Entonces, aceptar. ¿de qué manera Antes la era tú le iglesia? decías, Dios te bendiga, o Dios Claro. te ama, y la gente, Claro, es un Ahora ya trabajo, no. es un trabajo importante que la iglesia local entienda su barrio. Lo entienda sus carencias, entienda sus necesidades, entienda el concepto también o el contexto de vida que se lleva en ese lugar para poder hablar el mismo idioma. Yo no puedo hablar en inglés en China Claro. si todos no hablan inglés. Entonces, definitivamente necesitamos tener esa instancia y por lo mismo el Señor nos ha dotado de habilidades, Ujú. ¿cierto? Distintas. Sí. A veces una conversación, y a lo mejor hay gente que no le gusta como a voz en cuello gritar y decir, Sí, Cristo es es el verdad. Señor, pero sí tener una conversación sentado en una mesa de una forma más íntima. Pero ahora, ¿qué hacemos con este cristiano que muchas veces lo lleva solamente una vez por semana? ¿Qué consejo le podríamos dar a esa persona? ¿De qué tiene que romper? Pecador. Primero, Pecador. Póngase serio, siervo. hay poca fe, o sea, poca convicción en realidad. Y muchas veces se lleva a una costumbre religiosa. Se acostumbran a eso, A esa forma. a esa forma, digamos, de, La claro, comodidad. a esa comodidad, porque muchas veces nosotros decimos que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre, pero congregarse una vez por semana y de ahí olvidarte de llevar Pero una mira, vida si religiosa, más que olvidarnos, también es- olvidarnos de llevar el evangelio, no se trata de que nos estamos congregando por una acción de mi Física, persona no. física, ¿cierto? Es salir de la iglesia y de lo que tú estás recibiendo o aprendiendo se haga vida en ti. Porque puedes congregarte toda la semana, pero será una puedes exigencia. congregarte toda la semana, pero no hay cambios. Por eso te digo, pero será una exigencia, porque si alguien dice, oh, es que yo quiero ser un dominguero, porque quiero ser una persona que va una sola vez por semana a la iglesia, ¿eso estará mirado bien? ¿Se mide de buena forma? O sea, yo creo que de una u otra manera es imposible ser indiferente ante eso. Como hermanos en la fe uno debe preocuparse. Si yo estoy observando eso en un hermano en la fe, lo visito, lo ¿Ya? animo. Ujú. Porque ese es nuestro trabajo como hermanos, como parte del cuerpo. Es parte del cuerpo, no lo puedo dejar que se esté adormeciendo, tengo que despertarlo. O sea, Claro. si el dedo se me adormece, ¿qué hago? Hago algo para Exacto. despertar, necesito Para que ocuparlo. reaccione. Y de la Decía- misma manera, yo puedo animar a mi hermano en decirle, ¿qué está pasando contigo? Busquemos del Señor, oremos juntos, tomemos, ¿por qué estás tan desanimado? Sí, pues la palabra dice en Hechos 2:42 al 46, pero voy a leer uno solo, dice, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del En la pan oración. y en las oraciones. Ujú. O sea, había una coinonía y cada día estaban juntos. O sea, yo creo que una de las cosas, con un solo día, ¿tú crees que puedes edificar o tratar tu espíritu en lo que Claro. representa? O sea, O sea, esto hay tiene que- que ir dando como la bola de nieve. Claro. Tiene que Ujú. ir paso a paso, poquito a poquito, pero llega un momento en que esto se transforma en tal necesidad que Dios comienza, ¿cierto? Tú comienzas a querer. O sea, en un desear principio no manera. estaría mal. No, pero Ya, no toda la en vida. principio no estaría mal que la gente llegue y visite la iglesia solamente un día de domingo, pero ya cuando lleváis un tiempo, digamos, ya Dios te sanó, Dios te restauró, o sea, tiene que haber No es una malo. parte de compromiso. Un no, día no es malo, pero en un día yo no formo un discípulo. no, por eso te digo, o sea,
tenemos que pasar de ser un hijo que va una vez por semana a ser una persona que lleva un estilo de vida distinto. Es como el crecimiento de un bebé. Tú, el bebé nace, le das pecho. Después le das leche. Después le empiezas a dar otro tipo de alimento. Después le das comida más segura, ¿cierto? Claro. Y así cada día. Entonces, ¿tú crees que en un solo día tú vas a poder alimentarte de la manera que necesita tu vida espiritual Ujú. ser saciada? Creo que no. O sea, mi falta opinión, ahí, creo que no. claro, ¿no? De todas maneras. Y eso sería bueno e interesante también conocer lo que usted está viviendo, su experiencia a través de su comentario. Sería muy bueno que usted nos dé esa visión de la que usted tiene con respecto a esos hermanos que van solamente una vez por semana y de lunes a sábado hacen de todo, digamos, que deja mucho que desear, de verdad, de Además una que vida ese de cristiana. todo es con este proceso que tú te dejas enseñar. O sea, un día te puede animar, te recuerda, Claro. ¿cierto? Te motiva, te consuela, pero no te forma, ¿cierto? No te sana, no te disipula, no te establece y no te cambia profundamente. Pero hay iglesias que hacen solamente un día domingo una reunión. ¿Cristianas? Mi iglesia, ¿Ah, son? no tenemos local ¿Ya? fijo, somos Pero sí se gitanos. reúnen durante la Nos, semana. po. nos juntamos solo los domingos ¿Ya? para congregacionalmente, digamos, cantidad. claro, como iglesia local. Pero durante la semana tenemos tiempo de oración online. Ya. Lo que sí nos pedimos es que no caminemos solos. Ah, Porque perfecto. congregarse no es solamente que estemos constantemente. Tú puedes estar en grupo, pero no compartes con nadie. Exacto. Claro, En cambio, cantidad no es calidad. claro. Ujú. Entonces, si tú caminas con uno, y te visitas, te llamas, Te estamos juntas. orando juntos, estamos conversando por WhatsApp, ahí tenemos grupos de mujeres por WhatsApp, los varones el de ellos, tenemos grupos de líderes, estamos constantemente en comunicación, en pos de la obra del Señor, en aprendiendo también, siendo exhortados a través de eso. Y es decir, yo también tengo que poner de mi parte si estoy desanimado. Oren por mí. ¿Cuánto demora una reunión un día domingo? ¿3 horas? ¿2 horas? Claro. O sea, Máximo. depende de la ya, liturgia pero que tenga una digamos iglesia. que 3 horas. Sí. Bueno, Ya. en 3 horas no te pueden disipular, no te pueden ministrar. Siempre en la reunión del día domingo, generalmente uno va, adora a Dios, alaba, recibe y después rapidito, porque no sé, al otro día el niño va al colegio, es una cosa más rápida. Pero bueno, como dice la Cheli, esas reuniones en casa, las células, las casas de paz, es una situación más íntima. Claro. Más Donde tú puedes personalizada. escuchar, Claro. donde tú puedes dar solución, donde hoy estás viviendo este problema, vamos, oremos por esto, ayunemos por animamos. esto, ¿cierto? Sí. Nos animamos juntos. Claro. Súper bueno. Claro. No, que está, perdón, que me perdí. Me estaba en comunicación con el señor director. Le estaba preguntando cuánto nos queda. Eso es. ¿Ya? Así que, perfecto. Entonces, en ese sentido, chiquilla, qué bueno entonces encontrar el discipulado en la cruz, Sí, ¿verdad? así es. Porque cuando nosotros entendemos que Cristo murió por nuestras vidas, inclusive por todo lo que nosotros nos rodea, porque finalmente nosotros también tenemos una generación que nos va a seguir. Entonces nosotros tenemos que dejar un legado para ellos. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, mis papás, bueno, en su oportunidad, igual fueron a la iglesia, pero yo en mi niñez nunca había conocido una iglesia, no sabía lo que era ser cristiano, hasta que yo tuve un encuentro con Cristo, ¿te fijas? Pero nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de que nuestros hijos, y en este caso en mi más personal, mis nietos también, entren en lo que es el conocimiento de la palabra y que ellos vivan su experiencia personal. De hecho, tú contaste la experiencia esa de mi nieto mayor, que eso de verdad, eso le va a servir posteriormente porque va a tener una convicción más clara de lo que es el Evangelio. Tiene verdades Sí, absolutas. Es verdad, Sí, sí, pues. por supuesto que sí. Entonces, nosotros no nos debemos conformar solo con cumplir. Dios no busca, ¿cierto?, que tú hagas las cosas por obligación, sino que hazlas por amor. Por amor a Dios, ¿cierto? Él busca hijos que se dejen moldear, hijos que se dejen formar, hijos que se dejen educar, que se capaciten. ¿Cómo vamos a salir a impactar a este mundo si yo no me capacito, yo no me lleno, ¿cierto?, de palabra para poder lo que yo me estoy llenando, puedo ir y vaciarme en otro? Ese es el real llamado de nosotros como hijos de Dios. O sea, la iglesia es importante, congregarnos es importante, pero capacitarnos para poder impactar a otros, yo creo que es el mayor llamado para un hijo de Dios. Ir y hacer discípulos
a todo el mundo. O sea, en definitiva podemos sacar en conclusión de que un cristiano no cambia o no es transformado solamente un día a la semana. O sea, tiene que estar constantemente alimentándose de lo que es la palabra de Dios, de la experiencia Puede que puede comenzar vivir. así, pero la idea es que aún en ese momento, yo creo que la persona debería cuestionar y escudriñar su corazón, decir, ¿por qué estoy tan desanimado? Ujú. ¿Por qué Pero no eso es una quiero realidad que se congregarme vive en más? la iglesia. Porque es que pueden ser muchos factores. O no te conectaste con nadie en la iglesia, o la iglesia es muy grande, o definitivamente no quieres tener una relación con alguien. Simplemente, o puede ser también de parte tuya como individuo, propia como personalidad. una actitud personal de decir, Claro. definitivamente no me quiero involucrar, prefiero de esta manera, pero si tú ya estás así, estás en contra de lo que el Señor nos enseña. Estás Ujú. desobedeciendo, estás pecando. Pero también es importante que de repente nosotros vemos el lado solamente de la persona que llegó a la iglesia, que es nuevo, que busque de Dios, que se llene de Dios, que se congregue. Pero Sí. ¿qué pasa con la hermandad? Ajá. Está más preocupada de estar conversando con la amiga, está más Me carga, preocupada sí. de, ¿cierto? De Pero lo mira, que, y de se lo da- que Dios te está... Porque también la persona, como decía Cheli, de la persona nueva que está, es saber que alguien se preocupe por ella. Ujú. Y que diga, Sí. hoy no te vi este domingo. ¿Qué Muchas pasó? veces- Me encanta, porque Sí. esta Navidad nosotros decidimos hacer algo distinto. Todas las Navidades o vamos donde mis suegros o estamos con mis papás. Entonces, con las niñas, y esta Navidad decidimos observar qué hermanos estaban solos. Ya. Y había un hermano toda su familia está en el sur y él por trabajo estaba acá. Otra hermana que es peruana, por lo tanto tiene toda su familia Familiar. en otro país. Y otra hermana que está sola con su hija. Entonces, había tenido como un conflicto familiar y estaba ahí sola con su hija. Me encantó porque fue como, le dije, ¿por qué no vienen a la casa? Abrimos la casa, lleguen. ¿Y qué compartimos? Ahí vemos. Traigan algo para compartir. O sea, tampoco era como, no vamos a hacer una cena muy producida, sino que tengamos un Estar tiempo juntos. De rico, compartir, ¿no? conversamos, comemos Claro. algo. De verdad que fue de bendición. Porque es verdad eso, que a veces te juntas con los mismos y te pierdes una oportunidad enorme de conocer otra persona, otra Sí, realidad, es verdad. y también aprendes de ellos y recuerdas cómo tú llegaste también a la iglesia. Entonces, ¿cómo te gustó que te integraran? ¿Cómo gustó que cuidaran tu corazón, que te hicieran parte de algo? Y de verdad que hay gente que llega a la iglesia, saluda a un par y se va, pero nadie lo invitó a tomar once. Sí, es que Nadie ese- lo invitó, no sé, a tomarse un Sí, cafecito o es decir, verdad. oye, conversemos, ¿por qué no nos juntamos a la semana? Dame tu WhatsApp, ¿cómo nos podemos conectar? Me gustaría saber más de ti. ¿De Y qué eso, manera eso podemos es una hacerlo? realidad que se vive porque la migración ahora es una parte fundamental de todos los países. O sea, donde uno vaya hay una Sí. parte Y la iglesia migratoria. debe hacerse cargo. Y Sí. ahí, claro, Sí. nosotros tenemos que... Debe apoyar al de hecho, extranjero. nosotros también tuvimos, pero no Sí. fue para Navidad, sino que fue Fue para, el año nuevo. anterior dijimos cambiarlo. Había un matrimonio que llegó porque es Colombianos. una colombiana y el otro era haitiano. Haitiano. ¿Te fijas? Entonces, Hablaba perfecto el inglés. sí, y da envidia un poquito, Sí. así, porque habla muy bien el inglés. Entonces, ahí también Yo pues, pensé nosotros... que iba a decir, hablaba perfecto el creol. No, el inglés, habla inglés muy bien. Entonces, claro, pues ahí uno se nutre de esas experiencias, ¿te fijas? Ahí nos dimos cuenta de que, imagínate, ella está en Chile y todo lo que ella trabaja, digamos, es para su hija que está estudiando en Colombia en la universidad, o sea, está sacando una carrera universitaria y A los uno dos. dice, wow, mira qué tremendo. Y él, por su parte, tiene también su familia en Haití, donde también manda su dinero y ellos viven con escasez, digamos, acá en el país. ¿Te fijas? Porque no son grandes números los Ganan ellos, recursos claro. que pueden ganar, Sí. porque claro, tienen que trabajar en lo que, digamos, se les puede dar, sobre todo en el lugar donde nosotros vivimos, que es en el campo, o sea, un poquito más limitado que en la capital. Entonces, ellos viven una realidad absolutamente distinta. Entonces, al integrarlo, por eso nosotros queremos volver a reiterar, no podemos llegar a ser un cristiano solamente un día domingo o solamente una vez a la semana. Tenemos que llevarlo todos los días. Y eso implica que también seamos parte de los que necesitan, y la palabra de Dios lo dice, o sea, nosotros tenemos que hacernos cargo también del extranjero. Ahí hay bendición también
para orar por ello, para integrarlo a nuestra comunidad y por supuesto también hacerlo parte de lo que Dios quiere entregarle como una bendición, una palabra, algo tan simple como un abrazo. Exacto. Y ¿Te por fijas? eso, por lo mismo, si una persona se está congregando todos los domingos o solo los domingos, sí, esa persona es responsable del no compromiso, digamos, que no tiene con la comunidad, pero también nosotros somos responsables de que esa persona no quiera ser parte. ¿Qué está Claro. pasando? Porque Algo estamos tenemos, haciendo, hay por que hacer supuesto, un... algo también Sí. estamos haciendo mal si somos un cuerpo. No está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Si una parte del Necesitamos cuerpo se juntarnos. duele, Exacto. todos nos dolemos. Entonces, Ujú. yo creo que la iglesia tiene que comenzar a despertar sobre esta área. Es un área que de repente vemos que estamos más preocupados de tener la iglesia más grande, estamos más Claro. preocupados de Como que hay se mucha nos distracción llene, en eso. ¿cierto? Del Que también éxito. es importante. Ujú. No estoy diciendo que no lo sea, ¿cierto? Lo comentábamos hace un rato y decíamos, perfeccionar todo lo que estamos haciendo para Dios, que el real motivo de mi corazón sea para eso. Pero también es importante saber que todo lo que yo estoy edificando, todo lo que estoy levantando, es para restaurar vida. Sí, Es para a sacar veces- jóvenes de la depresión, de la crisis de Mm. pánico, es para restaurar matrimonios, para sacar gente de la drogadicción, del alcohol. O sea, es Sí. para yo irme, verme bonita. Ahí no. Tu trabajo y Sentirme tu más búsqueda. bueno. ¿Ah? O sentirme más bueno. O sentirme más bueno por Claro. lo que yo creo que estoy viendo y nos transformamos en tan individualista la palabra, Ujú. ¿cierto? En que todo lo que yo vivo, lo que yo vivo, lo que yo quiero, lo que yo creo, Lo que yo necesito. lo que yo necesito. ¿Qué pasa con aquel que está a tu lado y ni siquiera te has dado cuenta que es un hermano que simplemente necesita un abrazo, ¿cierto? Y decirle cuenta conmigo. Pero eso pasa también, podemos es dar un una paso realidad importante. lamentablemente que vive nuestra iglesia, que donde lo que nosotros más predicamos, digamos, o lo que más queremos que se dé, es que haya comunidad, o sea, que nos integremos, que conozcamos al que está al lado nuestro, pero también el individualismo nos ha llevado que dentro de nuestra propia iglesia no sepamos la realidad de nuestros hermanos. Entonces ahí es donde, lamentablemente, como estamos solamente una vez por semana, estando en la iglesia, no conocemos la realidad del que puede necesitar algo más que un día domingo o un día en particular, sino que es más allá. Hablar con esa persona. A veces la gente solamente necesita que lo escuchen. Nada más. Nada Es tan más. simple. O sea, no necesita tus recursos, no necesita tu auto, no necesita que lo lleve y que lo traiga, sino que simplemente que lo escuche. Entonces, por eso vuelvo a reiterar. Y ha sido como la temática que he querido traer también para que podamos debatirlo, que no seamos solamente cristianos un día a la semana, sino que lo llevemos todos los días. Y eso implica que también seamos parte de la realidad de nuestros hermanos, de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué razón? Porque no tenemos que ser solamente cristianos, ¿verdad? Para sentirnos bien con nosotros mismos, Claro. sino que para llevar a Cristo a toda criatura. Y en este caso muchas veces esas criaturas están dentro de nuestra propia iglesia. Dentro de nuestra propia iglesia y para eso nosotros hemos sido capacitados, para eso nosotros hemos sido elegidos por Dios, ¿cierto? Exacto. Toda tu vida, tus talentos, tu forma, porque nosotros no vamos a poder llegar a todos. Nuestros hermanos pentecostales que los amamos, ellos hacen un gran trabajo en las calles. Ellos cautivan a personas que son de su estilo, les gusta recibir la palabra de la forma, se visten de la forma. En la feria también. En las ferias. Ya, hay otros Sí, te que da son, también en la feria. no sé, iglesias rockeras que quizás para mí va a ser complicado ir a hablarle a un rockero, pero se están levantando hombres y mujeres que vamos a predicar de alguna forma, ¿cierto? Y eso lo podemos ganar no solo congregándonos un día domingo, sino que entregando nuestra vida a Cristo, capacitándonos para que Él use nuestra boquita y hablar de Él. Exacto. ¿Tienes algo más que agregar? Sí, Chely? Santiago 5:19 dice, al hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que en el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ah, sí. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros en animar a nuestros hermanos que a lo mejor no están cumpliendo con esto de congregarse y tener una intimidad o ser discípulos o ser acompañados, permitirse quizás hablar de ellos mismos en un contexto mucho más íntimo? Ellos están pecando contra nuestro Señor. Y Santiago es súper claro. Dice que nuestra responsabilidad, si vemos esto, hacer algo. Claro.
porque es Y por ahí amor. esa responsabilidad, ¿en quién cae? ¿En los líderes de una iglesia? ¿En la hermandad? ¿En quién cae esa responsabilidad? Es que aunque seas líder o seas un hermano Tenemos el mismo- la que se misma congregue, es que sí, tenemos la tenemos misma que hacernos responsabilidad parte. delante del Señor porque somos un cuerpo, somos Ujú. uno en Cristo. Entonces, si yo veo algo, me encanta cuando mi esposo me dice, si usted lo ve, hágalo, po", porque él Claro. es diácono. Y yo lo miro, porque yo a veces le digo, oiga, le falta agua al pastor. Hágalo usted. Hágalo, pues si usted lo vio. Ah, ya, Mira. pues vaya usted. Claro, igual lo hace, pero me gusta cuando me dice, si tú ves algo, si ves alguna necesidad, muévete, porque es el Señor el que te está mostrando a ti. No necesita, si tú ves que un hermano está triste, abrázalo. Si tú ves que un Claro. hermano no está viniendo, llámalo. Oye, y lo que pasa es que a veces estamos distraídos en la propia iglesia en realidad, porque muchas veces la tecnología es buena, ¿eh? O sea, no estamos en contra de ella, que nos permite, nos facilita la vida. Ahora, con todo esto del chat GPT, la inteligencia artificial, wow, o sea, nos alivianó muchas cosas que son realmente que a veces uno se demoraba. Ahora, hoy en Sí. día, hay una facilidad, una inmediatez necesaria que uno lo agradece de cierta forma. Pero esa integración también muchas veces te distrae de la iglesia. A veces el pastor puede estar predicando y uno está mandando un WhatsApp y ya se perdió una parte fundamental de Justo enseñanza. apague Quería el entregar. teléfono en el momento. Claro, Hay tiempo ¿te para fijas? todo. La palabra es súper clara en eso. No, y por también. respeto, yo creo que Sí. por respeto también a Dios, respeto a la persona que está exhortando ahí la palabra, el pastor, el líder, yo creo que es un tema de respeto. Si tú, nosotros nuestro pastor nos dice, si usted tomó el celular para tomar apuntes, para abrir su Biblia ahí en el celular, bien, pero si Pero ¿y está... si suena? Y si está hablando, claro, es que por eso te digo, yo creo que todo va por un respeto. Sí. Sí, sí, sí. Y los niños, ¿qué pasamos con los niños? Porque a veces nosotros ya le pasamos el celular para que se queden tranquilos los niños. Una práctica, ¿pasa en tu iglesia también? ¿Es una realidad? Es que todas todas las iglesias tienen los mismos conflictos al final. Ajá. Y los niños de esta generación se aburren muy rápido. Sí, pues. Y tampoco se quiere aburrir, que eso es lo peor. Claro. Es como que Sí, porque el necesita niño estar tiene ocupado él todo el no rato. tiene, no tiene la atención Todo que tenemos momento, nosotros los exacto. adultos, que podemos darte No, pero los adultos horas. también muchas veces paciencia. dentro de la iglesia, ¿cuántas veces se para una persona en ir al baño? Los hiperactivos. Los hiperactivos, Por los que su están así trabajo, con el los pie. problemas de ¿te fijas? cistitis. Los que tienen problemas de cistitis. Pero, Sí. pero el tema es que definitivamente somos un cuerpo y que tenemos que abordar todas estas cosas que Estas nos temáticas, afectan claro. a todos. A mí me afecta que el hermano se esté moviendo a cada rato. A mí me afecta que el hermano no venga. A mí me afecta que el hermano no participe. Me debería afectar. Debería dolerme por mi hermano, que no lo está pasando bien. Debería Claro. dolerme porque está faltando, porque no está motivado a querer compartir. ¿Qué tan herido viene? Porque a lo mejor también Eso puede ser puede también. ser que las personas Claro. no quieren tener compromiso en las iglesias porque ya fueron heridos y esa herida la tiene que curar el Señor, pero el Señor me ha puesto a mí para acompañar ese proceso. Mm. Y sé también que el miedo de las personas a comprometerse es el miedo a buscar ser acompañado, pero también de rendir cuentas. Nos da miedo rendir cuentas. Decir Claro. o exponer nuestras debilidades, ser claros. No confesamos nuestros pecados apenas al Señor, pero entre nosotros como hermanos decimos, necesito que eres por mí porque estoy teniendo esta Sí. lucha. Es verdad. ¿Sabe? Necesitamos también Sí, y tener en ese esa... sentido- Por Empáticos. supuesto. ¿Y sabes qué? empático. Ese problema pasa más también en los hombres, ¿ah? Como que a nosotros nos cuesta un poco más Claro. abrir nuestro corazón para que alguien nos pueda direccionar o simplemente dar un consejo que nos puede cambiar, porque muchas veces los problemas te agobian a tal punto que uno se nubla. Sí. Y lamentablemente el hombre es más llano a no contar las cosas, o sea, a solucionarlo nosotros mismos y ahí es donde lamentablemente cometemos errores. Sí. Las mujeres no, ustedes son más, oye, ¿qué te pasa? ¿Vi algo? ¿Qué te pasó? Y ahí, oh, sí, amiga, y todo lo demás. Hay prejuicio. Pasa. No todas son no, iguales. no es un prejuicio. Pero es que, no sé, se da más. ¿Te fijas? En Sí, el somos hombre más no, abiertas. pues, en Somos el hombre empáticas. nos cuesta Nos un ponemos poco, en el nos lugar cuesta un del poco. otro, claro. Pero ¿sabes qué? Yo eso lo aprendí.
en el minuto, y yo se los voy a contar bajo mi propio testimonio, digamos. Porque nosotros con Silvana, como la que está aquí al lado mío, nos separamos, nos divorciamos legalmente. Entonces, en mis peores momentos, yo no hallaba con quién hablar, pues, o sea, ¿a quién le cuento? ¿Te fijas? Entonces aprendí que en un minuto, para no llegar a esa dinámica de explotar, digamos, o más bien de sentirte guardarte todo frustrado, de también. guardarte todo, Claro. porque yo me guardaba todo en realidad, sí, No tenías las conversaciones incómodas. Exacto. Entonces, cuando tuve esas conversaciones, que muchas veces después, posteriormente, cuando ya nos reconciliamos, ¿cierto? Ahí pedimos ayuda. Ahí, en algún minuto, en un conflicto en particular, dijimos, ya, ¿sabes qué? No, necesitamos una tercera respuesta. Ayuda, claro. Una ayuda, ¿te fijas? Y ahí eso se da no estando solamente un día en la iglesia, sino que vivirlo todos los días. Por eso es necesario, y vuelvo a reiterar, y puedo ser majadero en todo esto, pero es verdad, o sea, si tú quieres llevar una vida realmente comprometida con Dios, una vida que real sea tu necesidad con Dios todos los días, entonces llévalo todos los días. Claro. En tu pega, en tu familia Sí. y en tu iglesia. Eso es fundamental. Tengo una para amiga todo. que siempre me dice, tú que te juntabas con rockeros eras rockera, ahora te juntas con gente normal y eres normal. No sé qué tan cierto es eso, pero sí es verdad. Cuando Eso te es lo que- juntas, eso es tu entorno, pues es tu intimidad. exacto, el entorno sí te afecta. Se te afecta. Y pasa que cuando nos juntamos con gente que se congrega más, que participa, que es motivada, que sirve al Señor, que ama al Señor, que arde por la misión, por supuesto que nos vamos a convertir en eso, po. Claro. Porque aprendo de esa persona y tengo ya quizás una perspectiva diferente de lo que yo pensaba. Si yo me estoy juntando con hermanos que se congregan muy poco, me voy a congregar poco. Ujú. Pero con gente que se congrega mucho, Por eso cuando tú, me va a arrastrar. por eso cuando tú formas discípulo, tú te reproduces tú misma en otros. Claro. Los grupos Y ahí sociales son muy ahí importantes. tú veis Sí, realmente qué es lo que estás viviendo tú, porque lo que tú te reproduces sí. es el fruto y el resultado que va a haber en otro. Gran tema para seguir hablando y sobre todo en casa. Usted tiene la oportunidad también de comentarnos, pero también de compartirlo con su familia. Compártale, dígale, mira, este podcast me gustó, te lo quiero compartir para que sigamos hablando de este tema en particular. Sobre todo lo que hoy trajimos a colación, ¿verdad? La iglesia está ahí y muchas veces hay cristianos que solamente están viviendo la verdad de Dios un día a la semana y eso nunca nos va a llevar a un buen término. Así que te motivamos a que puedas vivir la realidad de Cristo todos los días de tu vida y es importante también que lo podamos llevar a todo lugar y hacerlo parte de nuestro día a día. Así que muchas gracias por acompañarnos, Silvana Gracias, Morales, muchas gracias. muchas gracias. Kelly, Gracias. también gracias. Pues, ¿quiere reiterar su Instagram, sus redes sociales? @Chely Enríquez. Eso es. Eso es, Chely súper sencillo. Chely Enríquez, Súper con sencillo. S. Con ese. Chely. Ya, pues, muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.